Hola queridos hermanos. Somos el Alto Consejo de Orión. En ese momento, hay todavía una posibilidad de reajuste, con respecto a ustedes, y también con respecto a la respuesta de la Tierra. Y todo será hecho de tal manera que este periodo entre la expansión, la ascensión de la Tierra, o su transición y la vuestra, sea lo más cercana posible a la situación de seguridad máxima. Lo que sucede, ahora, es la llegada, ya, de las partículas adamantinas, la liberación del Sol y de la Tierra. Y vuestra liberación, para los que ya se han liberado, va a darles para ver, aquí también, de manera tangible, física, y no solamente a nivel conciencia interior, lo que es la transparencia, es decir, cuando esta luz va a aparecer, ustedes van a ver que se vuelven, real y concretamente, transparentes. Es la acción del fuego del cielo y de la tierra, de la onda de vida, del supramental, en ustedes, que crea este ajuste celular, esta transformación celular, desde las cadenas dichas de carbono, a las cadenas de sílice. Y cuando esto va a producirse, eso no será solamente una vibración. Hay una vibración, si ustedes quieren, hasta la resolución. ¿Qué es la resolución? Es cuando el nuevo cuerpo etérico está suficientemente presente, suficientemente cargado y colmado de luz, desde las tres fuentes de luz, y desde el núcleo terrestre de la Tierra, para hacerlos entrar en esta salida, de algún modo, del tiempo lineal. Esta entrada en esta salida hago a propósito de emplear esta expresión, porque la salida del tiempo lineal va a darles a ver la luz. Y es viendo la luz, y no la luz del cielo, la vuestra, por vuestra propia transparencia, que es también una desaparición o que, en todo caso, anticipa la desaparición de la estructura de carbono, que ustedes van a verse y van a ser transparentes. Y además, los que, entre ustedes, han sido los primeros en vivir la onda de vida, se les dio para ver, no solamente las auras, no solamente la visión etérica, no solamente la visión del corazón, sino ver, concretamente, a nivel de los hermanos y las hermanas, a nivel de los egregores, lo que ha sido expresado por los ancianos, recientemente, concerniente a las líneas de depredación, es decir, el encierro que hemos nombrado el sistema de control del mental humano. Y los que han visto esto, desde luego, han modificado su vida en consecuencia, porque el sistema de control del mental humano, es una energía que no es una energía sensible, no es tampoco la luz vibral. Es lo que ustedes nombran las ondas de forma. Las ondas de forma pueden ser que encierren o que liberen. Ese ha sido el caso para la nave de los chicos malos, que era más grande que la Tierra. Ese es el caso para ciertas estructuras megalíticas que han sido creadas sobre la Tierra, con ese objetivo. Pero no es eso que los que han sido los primeros en vivir la liberación por la onda de vida, han visto. Ellos no han visto los pensamientos de la gente, no han visto las auras, no han visto la luz adamantina. Han visto, han percibido, las líneas de fuerza ligadas a los campos de fuerza del encierro. Esos campos de fuerza del encierro son mantenidos, como ustedes lo saben, desgraciadamente, por el pensamiento humano, por las creencias, por todo lo que ustedes creen, por la animosidad, por la falta de humildad, por la falta de simplicidad, por el miedo, por la necesidad de controlar a los otros o al otro en su familia, su marido, su mujer, sus hijos. Y esos seres, que eran un pequeño número, en ese momento, en el mes de febrero, han visto las líneas de fuerza. No son líneas, si ustedes quieren, que están ligadas al prana. No son, tampoco, lo que está ligado a las partículas adamantinas. Sino es la realidad del sistema de control del mental humano, que es mantenido, desde luego, por el conjunto de las religiones, por el conjunto de las creencias, por el karma, por el ADN, pero también por el comportamiento de los hermanos y hermanas que, quizá, han recibido la luz pero que se han acaparado esta luz, por miedo, estableciendo estructuras de control, sin verlo necesariamente. Ellos no tenían conciencia. Es en eso que no había que juzgar los seres que, inconscientemente, mantenían, por ellos y alrededor de ellos, estos sistemas de control. Recuerden, ese sistema de control no es sensible. Está inscrito en las formas, está inscrito en las formas arquitecturales, está inscrito en el simbolismo, así pues en las imágenes. Es el famoso eje atracción/visión y es también los pensamientos del hombre, que no son amor, incluso viviendo la luz vibral. Y todo eso, algunos seres han comenzado a verlo.
Ahora, con la generalización y la fusión que se produce entre el manto azul de la gracia y la onda de vida, sobre la tierra como al cielo, ustedes, como eso ha sido dicho por hermano K, van a ver lo que yo llamo esas líneas de depredación. Esas líneas de depredación no son de energía. No son del prana. No son de partículas adamantinas. No son vibrales. Son estructuras de densificación, de cristalización que son, si ustedes prefieren, las líneas de resonancia que recorren, todavía hasta el presente, esta tierra pero cuyo efecto está cada vez menos potente. Lo que explica que muchos hermanos y hermanas viven, en este momento, incluso sin la onda de vida, transformaciones importantes donde llegan a establecerse, sin comprender demasiado por qué, en una especie de no man's land, NDT. Tierra de nadie, que ellos llaman ni el sueño, ni el despertar, sino un estado de disolución que va a favorecer, si ustedes lo aceptan, al establecimiento del absoluto. Todas esas líneas de fuerza van a aparecerles, es decir, ¿qué es eso? La revelación, primero que nada. Es la iluminación de la luz, no solamente en la transmutación y la reaparición de los nuevos cuerpos, sino es la vivencia de esas líneas de depredación, en su comprensión, en sus efectos directos sobre la conciencia, sin pasar por el prana y sin pasar por la luz vibral. Es eso, el sistema de control del mental humano, la malla que era mantenida artificialmente desde 320.000 años y que encerraba tanto la conciencia del hombre, como este sistema solar, en todo caso, en esta tercera dimensión. Y es eso que ha creado la ilusión del tiempo, y es eso que ha creado el karma y es muy exactamente eso que ha mantenido el encierro. Es por eso que yo les recuerdo que el que me ha precedido en mi lugar, Orionis, el gran Melquisedec que ha intervenido sobre esta tierra, les ha dicho ser el señor del karma, porque él ha velado, durante todo el tiempo que era presente, en Olkin, en mi maestro Benzade Unofu incluso, como Nostradamus, ha velado siempre para que este encierro no desembocara sobre la obliteración total de la luz. Y manteniendo esta no obliteración, es decir dejando un mínimo de luz vibral, ha permitido evitar la extinción, pura y simple, de la vida. Esto, ustedes lo ven y además, incluso los seres que no viven la onda de vida, ustedes ven alrededor de ustedes, la verdad comienza a explotar en todas partes, porque ustedes tienen hermanos y hermanas que estaban del lado más bien de sombra que se dan cuenta, incluso sin ver esas líneas de fuerza, que hay cosas, errores que enderezar, y eso forma parte de todas las divulgaciones que tienen lugar ahora, en el cielo, ellas llegan, sobre la tierra y en la tierra, pero también a nivel de lo que es nombrado la sociedad, en su totalidad. He aquí las circunstancias en las cuales ustedes se encuentran. Ahora bien, recuerden, esas líneas de fuerza, están también presentes en ustedes. Ellas están creadas por los dos primeros chakras que están abajo del cuerpo. Esos dos primeros chakras que han representado un desafío para la onda de vida porque, cuando ella llegaba a nacer y subía, encontraba esas líneas de fuerza, y, en ese momento, el ser que estaba sometido a la onda de vida, pero todavía más sometido a esas líneas de fuerza de depredación, ha sido obligado a vivirlas y a liberarse de ellas. No queriéndolo sino mirando lo que era que esos bichos, si puedo decir así, que lo unían así, pero no con amor, con un cierto número de redes, con un cierto número de egregores, con un cierto número de seres. Y fue necesario que esos seres acepten ver esas sombras que eran llevadas, pero sobre todo sin oponerse porque la luz, recuerden, y nosotros lo hemos dicho siempre, no puede oponerse a la sombra. Porque la luz, si quiere combatir la sombra, va a reforzar la sombra, contrariamente, desde luego, a todo lo que se puede creer. Recuerden, para los que me han conocido en mi vida, yo dije bien que había entidades en todas partes, los elfos, y había entidades buenas, los ángeles, y todo, pero yo decía siempre que había que ocuparse de la luz, que eso existía pero no servía de nada oponerse a eso. Además, tuve la ocasión, en mi vida, ahí donde yo estaba, que los organismos oficiales vinieran a pedirme actuar sobre los elementos. Pero no era un acto de oposición, era simplemente iluminar, con el fuego del amor, la zona que tenía necesidad de la intervención. Ustedes van a estar enfrentados, durante este período, a esta especie de paradoja. Onda de vida o no, las líneas de depredación van a aparecerles, en la conciencia, como una intuición fulgurante, con la necesidad de desprenderse de eso.
Y eso puede concernir no importa que, y además incluso las cosas que ustedes creían, hasta el presente, estar colocadas bajo la señal de la vibración del amor e ir en el sentido de la luz. Pero, ahí también, no hay juicio que hacer porque esas líneas de depredación del sistema de control del mental humano, a escala del individuo, están exclusivamente ligadas a los miedos, es decir lo que está ligado al primer y segundo chakra. Basta que haya un miedo, que haya sido vivido de manera importante en esta vida, en otra vida, para crear una reacción a este miedo. Y esos seres que han tenido eso, y que por tanto han creado las líneas de depredación, alrededor de ellos, a nivel de los dos primeros chakras, no lo saben. Pueden estar totalmente en el corazón, a nivel del corazón, pero no tienen los medios de ver esas líneas de depredación. Entonces, hoy, la llegada de la luz en el cielo, y que sube de la tierra, en ustedes, va a permitirles, no juzgar sino ver si ustedes son la luz o no, y ver, por transparencia física, esta vez, lo que puede quedar, si la onda de vida no ha nacido o no ha subido, en vuestros propios sistemas de depredación interior, que no son los juegos del ego, que no son los juegos del orgullo espiritual, sino que son simplemente la resonancia del sistema de control humano, a vuestro nivel. Todo lo que está a nivel de la personalidad ha sido construido, edificado, a espaldas de vuestra voluntad, incluso personal, de vuestra personalidad, a espaldas incluso del sí, y que mantiene, en vuestras estructuras, una especie de depredación, muy inconsciente pero sin embargo muy real. Es por eso que todo el tiempo, nosotros les hemos dicho también de no ejercer ningún poder sobre cualquiera. Es extremadamente importante y es para eso que hermano K les ha hablado también largamente de la autonomía, de la libertad, de las organizaciones y de las estrategias porque eso, es decir las organizaciones, las estrategias, los egregores, si ustedes prefieren, cualesquiera sean, incluso espirituales, no hacen más que reforzar esas líneas de depredación y pues de encierro. Paradójicamente, nosotros les hemos dicho, recuerden ustedes, y yo creo que el arcángel Miguel lo había hablado, que estaban los comienzos de los primeros encuentros objetivos entre hermanos y hermanas de luz. Aquí eso no es un egregor, son los hermanos y hermanas que se reúnen, no para ellos, no para crear imágenes, no para crear una energía, una toma de poder, una ascendencia o una esclavitud sino, más bien, para festejar la luz. Y cuando ustedes festejan la luz, la transparencia está ahí por tanto, a nivel individual, ustedes van a percibir, más allá de toda vibración, más allá de toda energía, los efectos directos de las líneas de depredación, que pueden todavía existir y que pueden por tanto, en algún lugar, bloquear la onda de vida, no por vuestra voluntad personal sino por los miedos, que mantienen las estructuras de depredación. Entonces todo eso, ustedes están viviéndolo. Y cuando hablo de transparencia, por el instante, eso puede parecerles un poco abstracto, para los que no viven la onda de vida, en totalidad, pero es un proceso, bien real y bien concreto, cuya acción no se hace sobre la energía, no se hace sobre, por ejemplo, la corona radiante del corazón, sino viene, por ejemplo, a modificar la percepción y el sonido del canal marial. Eso había sido expresado. Pero más allá de eso, hay un impacto directo de la conciencia que, de un día para el otro, no puede quedar más en tal línea de depredación. Entonces, no hay nadie que acusar porque si la línea de depredación está presente entre ustedes y una organización, entre ustedes y el ser amado, es que esta línea de depredación ha sido creada por los dos, por el miedo, por la necesidad de preservarse, por la necesidad de amar personalmente. Así pues, no hay que juzgar todo eso. Pero cuando ustedes vean una línea de depredación, ahora que ellas van a volverse visibles, independientemente del efecto sobre vuestra conciencia, verán, por ustedes mismos, que hay las sombras portadas y son esas sombras que ustedes llevan, que no están ligadas al ego, que no están ligadas a la voluntad de dañar sino que, sin embargo, se han vuelto extremadamente tangibles y dañinas. Y recuerden. No es porque ustedes vean una línea de depredación con otro ser humano, con un sistema, que hay que derrotarla. No es porque ustedes tengan la conciencia de esta línea de depredación, que hay que oponerse a esta línea de depredación.
La única cosa que pueden hacer, es volverse todavía más transparentes y acoger todavía más la luz, pedir nuestra comunión, pedir nuestras presencias, instalarse en el Samadhi o en la morada de paz suprema, y constatarán que esas líneas de depredación, esas sombras que ustedes llevaban todavía, se disminuyen y desaparecen, en totalidad. La autonomía y la libertad serán realizadas, en ese momento. Es exactamente el mismo procedimiento que sucede para todos los planetas de este sistema solar. Entonces, sobre la Tierra, eso ha creado que esa nave de los chicos malos que volvía a pasar de manera cíclica. Eso ha curvado el tiempo y el espacio, eso ha encerrado la posibilidad de ser alimentado, en totalidad, por la fuente y por Sirius. Eso ha creado, a nivel de la Tierra, las fuerzas de comprensión. Como eso crea, en ustedes, las fuerzas de comprensión que les impiden desplegar, en totalidad, lo que ustedes son, dejar desplegar la onda de vida, en totalidad, y de instalarse, realmente, en este absoluto conforma. No servía de nada hablar, antes de esta semana, de todo eso. Nosotros los hemos llevado progresivamente por el descubrimiento del abandono a la luz, por la vivencia de las vibraciones, por la vivencia de todo lo que hemos anunciado, y desde luego, que los que han seguido esto, lo viven. Desde luego, los que no viven nada, hoy, no deben hacerse más preguntas. Porque, si no viven ninguna vibración, ninguna energía, es que lo que sucede actualmente no les concernirá en ningún momento, salvo el momento final que yo nombré la parrilla planeta. Esperándolo, ustedes no tienen más ningún medio, en todo caso a partir del 22, de modificarse a lo que fuere. Es durante este periodo que van a descubrir, no más vuestras sombras, no más vuestros defectos, no más las fallas que podían existir cuando yo hablaba del polvo que se mete bajo la alfombra, o el exceso del mental, el perder la cabeza, o el exceso de emociones. Sino aquí, tienen acceso a las fuerzas que sirven de base al encierro. Y es exactamente la misma cosa, que eso haya sido la nave de los chicos malos, que eso hayan sido todos los sistemas de control del humano realizado por los humanos mismos, a nivel de grupos, a nivel de países, a nivel de estados, a nivel de grupos sociales, que han mantenido las creencias, que han mantenido un montón de ideas que no tienen ninguna realidad para la luz. Y a través de ellas, también, las formas con las cuales han construido las ciudades, como ustedes las conocen, las grandes ciudades. Las grandes ciudades nunca han sido construidas por azar porque había un río que pasaba ahí. Ellas han sido construidas sobre las líneas de fuerza. Y para los que se interesan, saben que ustedes tienen las líneas telúricas, las redes Ardman, y todo eso. Hay redes sagradas pero también hay las redes de la sombra, y los que tienen este conocimiento han construido siempre los monumentos, las ciudades, sobre esas líneas de fuerza para poder drenar, de algún modo, la energía vital, la energía emocional, la energía mental, de todos los hermanos y las hermanas que vivían en esos lugares, y mantener, a su manera, esta esclavitud. Eso se terminó. Eso se termina y eso va a terminarse cada vez más ruidosamente, porque la liberación de la línea de fuerza principal del encierro, pasa muy lejos del ecuador, justo debajo. Es ahí donde Miguel va a intervenir, de manera visible y tangible, muy pronto. Así pues eso se desarrolla, también, en ustedes. Así pues todo eso los llama a esta transparencia, no únicamente por la humildad, la simplicidad y la integridad, sino también percibir, más allá de la vibración, más allá de la onda de vida, por las señales de los oídos sino también por el efecto sobre la conciencia, lo que puede quedar de lo que ustedes llevan todavía como sombras que no les pertenecen, y que están ligadas a esas líneas de fuerza de depredación que están presentes en los dos primeros chakras. Aceptar verse, no culpar. Nosotros hemos insistido muy largamente sobre esto porque eso era capital. No juzgar. Porque, incluso si ustedes juzgan en vuestra cabeza, sin decirlo, van a darse cuenta que, cuando ustedes juzgan, ¿qué hacen? Simplemente, incluso si ustedes no le envían malas energías, incluso si vuestro corazón no se cierra, a nivel de los dos primeros chakras, eso va a venir a alimentar las líneas de depredación que quedan. Así pues este periodo de liberación es el momento donde las últimas líneas de depredación individuales están llamadas a desaparecer.
No por vuestra voluntad de vencer estas bestias, sino porque, a medida que ustedes acepten la transparencia, no tienen más que preocuparse de lo que llevan como sombra. Es la luz que hace el trabajo. Si creen que son ustedes que van a ser capaces de hacerlo, paren enseguida. Se engañan. No están más en el tiempo de la acción/reacción. Vengo de decir que ustedes salen, cada vez más, de ese tiempo lineal y por tanto están, cada vez más, bajo la acción de gracia. Ustedes han salido del tiempo lineal. Entonces desde luego, no de manera completa puesto que el cuerpo físico y el cuerpo de la tierra están todavía en la densidad que ustedes conocen. Pero esta liberación, que está en curso, de las líneas de depredación, va a volverse cada vez más intensa. Es eso que desemboca en la revelación. Y, para los que no quieren ver la luz, es el choque de la humanidad. Es ver todo lo que ha sido la mentira, que ha sido contada por los que los han encerrado y los que los han seguido. Porque todo eso debe ser revelado y es la luz que lo revela. Entonces desde luego, aquellos de vuestros hermanos y hermanas que no han entrado, que no han hecho el primer paso, en la no linealidad, van a, por supuesto, entrar en reacción. No hay nada peor que un ser humano que se da cuenta que ha sido engañado desde siempre, sobre todo si él no está abierto, sobre todo si él no tiene la transparencia. Así pues, vuestro trabajo de liberador, es en esto que ustedes liberan la tierra y el conjunto de la humanidad porque solo ustedes pueden, por el absoluto, por la onda de vida y el manto azul, permitir ver lo que ustedes llevan como sombra y lo que queda como sombra portada por el conjunto de la humanidad. Si ustedes son amor, si aceptan esas sombras portadas, si las ven, si ustedes no cambian ni una jota sino que en ese momento, el único pensamiento, es la vibración de la luz, es el samadhi, es Shanti-Nilaya, cualquiera sea lo que hagan, en ese momento, en vuestra vida, ustedes constatarán que la sombra portada desaparece. Y por tanto, para el que, o la organización, que está a la otra punta de la línea de depredación, ustedes están liberados, ambos. Y esta liberación, a veces, puede presentar aspectos difíciles, pero es obligatoria. Así pues es verdaderamente la limpieza final de esas sombras portadas, de esas líneas de fuerza de depredación. En particular, recuerden, bajo el ecuador, el cerrojo central que va a saltar, inmediatamente, dentro de poco. He aquí lo que tenía para decirles. Así pues ser transparente, es ser la luz y la luz no hace ningún mal. Ella no conoce ni el bien, ni el mal. Ella es amor absoluto, es integridad y no actúa contra la sombra. Sin eso, ella no es más la luz. Es así que han querido llevárselos a ustedes todos los sistemas de depredación. Es esta lucha infinita, eterna, que no termina nunca, entre el bien y el mal. La luz es. Redescubriendo lo que ustedes son, en totalidad, ninguna sombra puede afectarlos. Y, viendo las líneas de depredación, ustedes liberan la tierra y liberan también vuestros hermanos y vuestras hermanas, a vuestros lados como a la otra punta del planeta, porque lo que ustedes crean, para los comienzos de gente que se encuentra y que vive momentos de comunión, entre varios ahora, pone fin a este sistema de depredación. Y además, ustedes constatan, para aquellos de ustedes que viven la terminación, si puedo decir, de un lazo de depredación, que la onda de vida va a subir. Va a subir con mayor razón rápido. Ella va a venir a borrar las últimas líneas de depredación que existen en ustedes, que ustedes llevan, pero eso no es ustedes. Es por eso que dije que la transparencia de la luz, y el fuego de la luz, y ser la luz, no debe hacerlos llevar más sombra porque eso no es más posible. No es porque ustedes deciden actuar, sino aceptan, simplemente, no actuar sino ser la gracia. Ahí está la acción real, palpable y cada vez más palpable de la luz, como la vive este sistema solar y como la viven ustedes, en esta forma en la cual están todavía. Aunque noto que no hice suficientemente pausas pero los tranquilizo, paro de hablar ahora y, antes de retirarme, les propongo un momento bajo la égida, no solamente de la comunión, ligada a nuestra presencia y nuestra reunión, sino directamente por la acción del manto azul de la gracia y, para los que lo pueden, de la onda de vida. He aquí, mis hermanos y mis hermanas, lo que tenía para transmitirles, ahora. No es por nada si yo digo esto ahora.
No servía de nada conocer esto antes, porque ustedes no tenían ningún medio de identificarlas y ningún medio, sobre todo, de poder verlas desaparecer, lo que no es más el caso ahora. Entonces hago silencio, prometo, y nos instalamos algunos minutos, juntos. Somos el Alto Consejo de Orión.